¿Qué tal, mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast, un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio, muchachos. Qué bonito. Volvemos a grabar. Yo soy Bobby y hoy en Bobby sosteniendo objetos de tamaño normal traigo un masking tape. Sí se ve grande igual. Oye, es que esa madre debe estar enorme, güey. Debe ser el tamaño más grande de todos, boludo. Y está el masking tape. Presento a mi primer coanfitrión, el señor abogado del diablo, reconocido por ser un bombón en Chismecito Mañanero. El señor Alejandro Vázquez Azpilicueta, el Vasco. Dejen de hacer eso, les pido, por favor. O sea, los superchats mándenlos, pero no pongan esos mensajes. Por favor, se los pido. Estoy muy contento, Bobby, por volver a grabar de día. Después de 3 años de grabar de noche, yo sé que los 3 estamos energizados de otra forma a esta hora y estoy muy contento. Creo que va a salir un capitulazo. Un capitulazo. A ver, gente que nos escucha y nos ve, empezamos a las 8 de la mañana esto. Sí, pero son casi las 9 y todavía no grabamos Bueno, pero yo me levanté a las 7, o sea... Está bien. Sí, yo también me levanté a las 7. Me volví a dormir, pero me levanté a las 7. Escúchenme una cosa. Qué éxito la campaña de llegar a los 100.000. Estamos cada vez más cerca. Sí, El otro día estamos cada vez más cerca. A las morras que ya llegaron a 100.000 y les dieron su placa. Queremos ser esos. Me dio envidia. Queremos de la mala. ser esos, pero lo vamos a lograr porque lo que crecimos desde que empezó la campaña es impresionante. Entonces a la campaña, como les dije el episodio pasado, se le sumó un paso más. Tienen que seguirnos a nosotros 3 en Instagram. Queremos llegar al menos a tener 50.000 seguidores cada uno. Así que siguen a Herejes y nos siguen a nosotros en Instagram. Son 2 segundos y es gratis. Gente, no tienen excusa para no hacerlo. Es correcto. Después se quejan de cómo está el país. Es por gente como ustedes que no nos siguen en Instagram. Es por eso. Sí, no hay ningún otro Exactamente. factor posible. Exactamente. Claro. Si gana Milei es por eso. Exactamente. Sí. Votan mal y no nos siguen en Instagram. Entonces vayan a seguirnos en Instagram porque lo otro no lo van a poder resolver. Sí. Así que estoy muy contento por eso y por el futuro éxito de la campaña. Síganos a nosotros en Instagram por un mejor Latinoamérica. Esa es la campaña. ¿Ok? Queremos llegar a... Si yo llego a 50.000 personalmente, yo regalo 2 camisetas de Herejes. Si llego a 50.000. ¿Ok? Así que eso. Yo me empeloto. Ahí va. Va a llegar a 600.000 en 2 segundos. Ya fue. Como siempre sí, nos va a superar en fama y en suculencia. Pero bueno, presenta al señor que estudió el tema de los 3 para este episodio. Así avanzamos. Claro que sí, mira, te voy a presentar al Ken de esta Moyodoyo Casa House llamada Herejes el Podcast. ¿Qué pedo, mi Roberto? ¿Cómo están? Bien, Corsario. ¿Y tú? Bien. Qué bueno. Muy bien, güey. De aquí, es tu momento, aprovéchalo. Medio desvelado, güey, pero a toda madre. Ok. Oigan. 2 cosas. Sí. Primero, están vendiéndose muy chingón los boletos en el Marqueteatro. Desgraciadamente la raza que sigue escribiendo, los boletos de Querétaro ya valieron madre. Así que vayan al Marqueteatro. El Marqueteatro le quedan algunos boletos. Ahí están. No sé cuántos para cuando salga esto que publiquemos esta madre. Sí. Pero vayan al Marqueteatro. La verdad es que es un show que nunca hemos hecho en cuanto a estructura del show. Hay música, hay músicos invitados, hay actuación, hay teatro, hay stand-up. Hay un episodio sobre Jacobo Greenberg y la obsesión de México. No es nada más un episodio en vivo. Hay Caro Hernández Solís. La verdad es que no sabemos muy bien cómo le vamos a hacer, pero va a haber todo eso. No, todo eso va a haber todo eso y va a salir espectacular. La verdad es que va a estar muy chingón. Y al final el Corsario se va a encuerar, o sea, imagínense. Y viste, no es cierto. Yo lo que más quiero hacer en ese episodio es usar los modelos nuevos de playera de Chuncho. ¿Los vieron? Sí, está muy buenos, güey. Sí. Muy buenos. Sí, está La neta es que Chuncho se está rifando bien cabrón con los modelos. El último modelo que salió de Bobby es muy chingón. A mí es hermoso. Es lo que más me ha gustado. Es hermoso. No sé por qué me hicieron amarillo, pero mira. Como pero a los 3. Me parece que es como medio Simpson el tema. Bueno, sí. O medio Van Gogh, ¿no? Podría ser.
vaya a verlos. Si podemos aquí ponerle los modelos que hay. Sí, chingón. Román, ahí si pone no, los pues modelos. a la verga. Pero bueno. El último somos, para que sepan, es Bobby sosteniéndonos a nosotros dos y dice, en cámara se ven más grandes. Es espectacular. Me morí de risa la primera vez que lo vi. Sí, lo rodean las bueno. nubes a Bobby. La verdad que el artista que lo hizo la rompió toda. Está bueno. Los palos los de cables de luz, güey, abajo, güey. Sí, Es sí, una es mamada. genial, es genial. Sí, está buenísimo. Entonces ya saben, chunchos.mx, está la tienda, ahí están las playeras, cómpralas y acuda al show con ellas puestas. Sí, eso. Entonces ahora, no sé cómo quieran que comencemos, quieren que empiece yo. Mira, una breve introducción sería contarles que a lo largo de estudiar tantos episodios y tantas cosas, sobre todo de Latinoamérica, nos fuimos dando cuenta, y Bobby, que es el que propuso este tema, se fue dando cuenta cómo la iglesia no solo se encubre a sí misma, sino que ha encubierto un montón de monstruos para protegerse a sí misma, ¿no? Ya hablamos en el capítulo de Juan Pablo II de cómo él se aliaba de cualquier dictador con tal de fortalecer su lucha, contra el comunismo, su lucha ¿no? política. Hablamos de, bueno, en fin, hablamos de un montón de cosas que han ocurrido a lo largo del tiempo. Y acá tomamos en este episodio 3 ejemplos muy, muy puntuales, pero muy importantes, de dictadores o de gobiernos supuestamente democráticos, pero que actuaban como genocidas o como de forma dictatorial, porque la verdad es, en el caso de México era un partido único, es muy difícil analizar o muy profundo analizar la cuestión de democracia. Y con esos 3 casos que son Francisco Franco, Augusto Pinochet en Chile y cómo se comportó la Iglesia Católica en el 68. En el 68 y Tlatelolco, vamos a poder analizar. El sexenio de Ordaz. Exacto, vamos a poder analizar esa protección. Así que quédense con nosotros para escuchar todo eso y creo que lo lindo sería empezar temporalmente y que nos cuentes sobre Franco, ¿no? Buenísimo. Les voy a leer un pequeño fragmento de una noticia con la que empecé a estudiar que dije, wow, esta madre como que encierra muy bien todo lo que es la iglesia dentro de un sistema dictatorial o dentro de un pues poder o gobierno en el que se comportó de esta manera, ¿no? Que es el caso de México. Dice, en realidad, por mucho que se quiera culpabilizar a la República o repartir crueldades de la guerra civil, el conflicto entre las diferentes memorias, representaciones y olvidos no viene de ahí. De los violentos años 30, un mito explicativo que puede desmontarse, sino de la tribalización que se hace de la dictadura de Franco, uno de los regímenes más criminales y a la vez más bendecidos que se ha conocido en la historia del siglo XX. Totalmente. Bueno, a mí me gustaría platicarles cómo fue el estudio de esto y cómo llegué a la conclusión de que no solo la iglesia se comporta de la misma manera por circunstancias del momento, sino que es algo sistemático. Porque es muy parecido lo que ocurre en España con Franco a lo que ocurre en México con Tlatelolco y probablemente lo que ocurrió con lo que Vasco estudió. No tengas ninguna duda y cuando hagamos un episodio, porque estudiando nos dimos cuenta que, o en la producción de que el tema de Argentina y la dictadura militar es tan grande la participación de la iglesia que da para un capítulo solo. Sí, o sea, imagínense obispos castrenses, les adelanto, obispos que estaban en las salas de tortura bendiciendo las torturas, por ejemplo. Claro, sí. Entonces, sí. O sea que es algo que se va a poder ver en un montón de lugares, pero bueno, puntualmente esto, creo que Franco es un ejemplo enorme porque el chabón, entre otras cosas, quiere reconstruir esa cosa de Felipe II de que la iglesia y el Estado eran una sola. Sí. Y como él trata de crearse como su propio papa, ¿no? Tenía muchos conflictos con los papas y él como que tenía una idea de ser su propio papa. Yo creo que estaba formando su propia iglesia. Lo cual no extraña que la iglesia palmariana después lo tuviera él como un santo, ¿no? Si uno recapitula. No mames, sí es porque cierto, él estaba buscando algo así, pero bueno, seguía adelante, por favor. Pues Franco y la iglesia prácticamente ganaron juntos la guerra. Y lo cabrón es que juntos gestionaron la paz.
Una paz que obviamente tenía tintes de todas sus ideologías, que estaba a su gusto, con las fuerzas represivas del Estado que le estaban pues dando con todo a aquellos que eran los rojos, güey, ¿no? Claro. Mientras los obispos y los clérigos, pues de alguna manera estaban supervisando todo el sistema de valores y educando en masa a todos los niños y a toda la gente que podían en este dogma católico. Claro que es una conducta que hemos visto repetida en muchos casos, no solo de los que vamos a hablar hoy. Perdón, repetida y permitime decir que estudiada. O sea, la técnica de Franco fue estudiada por otros para repetirla. Sí, o sea, se tomó como un manual. Sí, yo después te voy a contar de Pinochet, pero Pinochet lo tomó como un manual. Pero sí, en el nazismo pasó también, güey. O sea, hay muchos aspectos en varias partes de la historia en donde vemos a la iglesia adoptar este tipo de comportamiento, güey. Pero bueno, lo que hemos estudiado y documentado, o lo que han hecho más bien varios historiadores en los últimos años, no va mucho más allá de solo un intercambio entre la dictadura de Franco y la iglesia de favores y beneficios. Y la prueba está en que la iglesia, dentro de su estructura jerárquica, el clero y el católico de a pie, generaba una violencia de los vencedores sobre los vencidos. El Valle de los Caídos es una muestra de eso. Exactamente, güey. Exactamente. Y bueno, pues ahí estuvieron siempre en la primera línea, en los años más duros y más sangrientos, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Y es aquí donde yo veo una sistematización. Vemos a una iglesia completamente empoderada. Cuando se necesitaba ser violento, lo fue. Cuando se necesitaba estar, como dices, en las salas de tortura bendiciendo las armas y a los verdugos, ahí estuvo, como lo hizo en la Edad Media, güey. Y después, cuando todo se lograba como llegar a un cierto nivel de poder que ya estaba establecido en la sociedad en la que estaban ocurriendo esas cosas, ahí ya ella empezaba a buscar esa paz, pero con el fin de que quien estaba en el poder tuviera un gobierno estable, güey. Claro. Claro. Y toda su doctrina parte de ahí, güey. Estable y acomodado a esa, por lo menos lo que yo percibo es, vos hablaste de la paz, de cómo ayudaron a la paz. Sí. Lo que iban era como diciendo, bueno, va a haber una paz acomodada a nuestra doctrina. O sea, el Estado que quede va a ser un Estado con una figura que proteja esos principios o esas ideas del catolicismo, ¿no? O sea, como que trabajaban para eso. Para mí son dos versiones de ella. Tres, ¿no? Una cuando es violenta, cuando están buscando ese control. Cuando logran ese control, necesitan una estabilidad, ¿no? Durante el gobierno. Claro. Y la iglesia está ahí, ¿no? Juega un papel muy importante. Cuando acaba lo de Franco, como cuando acaba lo de Díaz Ordaz, probablemente cuando acaba lo de Pinochet, cuando la dictadura se va, entra en un papel de no, es que los valores deben de ser así. Y empieza a trabajar a la sociedad para disfrazar, para parecer que ella siempre ha estado con el pueblo. Totalmente. Eso se me hace de psicópata. Güey. Es impresionante eso, sí. Y además empezaron a gaslightear a la gente cuando se murió. Güey. No, lo disfrazan. No. Lo que hacen es empiezan a disfrazar la idea de nosotros somos una parte importante incluso de que vuelva a la democracia. O sea, gracias y te lo cuentan así. No, incluso nosotros estuvimos con ustedes en el momento más culero y ahora también estamos con ustedes, como si fueran algo bueno, güey. Pero lo que logran en esas cosas, por ejemplo, es pasó en España con la Constitución, pasó en Chile, pasó en un montón de otros lugares, terminan logrando que esa democracia a la que se vuelva esté acomodada a todos los valores católicos. O sea, no haya divorcio, incluso en democracia, o sea, al inicio, cuando ellos logran eso, lo que hacen es imponen todos esos valores que pensá que en España venía de una república comunista,
Chile venía de un gobierno comunista y cuando ellos salen de ese ciclo, o sea, la iglesia utiliza y se asocia con la violencia y sale ganadora imponiendo una nueva democracia con sus valores. Es impresionante porque se da en paralelo en España y en Chile mismo, pero te estoy adelantando. No, güey, y para entender un poquito hasta dónde la iglesia se involucró en el gobierno de Franco, en la dictadura de Franco, güey, hay que entender la maquinaria legal que era la maquinaria represiva franquista, güey. Vamos a hablar de jurisprudencia. No vamos a hablar de jurisprudencia. Pero vamos a hablar del Opus Dei, seguro. Pero sí de leyes, güey. Por ejemplo, se activó con la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939 y la Causa General de abril de 1940. ¿Por qué? Porque esta convirtió a los curas, güey, en investigadores del pasado ideológico y político de los ciudadanos. No mames, algo bien 1984. Sí, sí. Su madre. Eran como colaboradores del aparato judicial. Y entonces con los informes que estos güeyes generaban, aprobaron el exterminio legal organizado por los vencedores en la posguerra. Y se involucraban hasta el pinche hueso en la red de sentimientos de venganza, envidias, odios y enemistades, que envolvían la vida cotidiana de toda una sociedad española, güey. Entonces, esto a mí me mandó al chorizo, güey. La iglesia... Al chorizor. Al chorizor. Si bien la iglesia no quiso saber nada de las palizas, torturas y muerte en las cárceles franquistas, los capellanes en las prisiones tenían un papel específico, güey. Y era un cuerpo que si bien había sido disuelto por la República, había sido restablecido por Franco. Y estos güeyes imponían la moral católica, la obediencia y la sumisión a los condenados a muerte. O sea, tenían un papel importante dentro de la tortura, cabrón. No mames. Eso se repite en muchos lugares. Eso se repite en muchos lugares, es impresionante. No hay que olvidarse que el Valle de los Caídos es un templo religioso. O sea, para quien no sepa qué es el Valle de los Caídos, y ojalá Román pueda acompañar imágenes, es un lugar muy polémico construido por Franco, donde está enterrado o estuvo enterrado mucho tiempo Franco, que lo construyeron los esclavos, los perdedores de la guerra civil, y los enterraban como anónimos en las paredes. Es supuestamente un lugar de unión porque estaban los de los dos bandos, pero es un gran cementerio anónimo de los caídos en la guerra que construyeron como esclavos ese lugar. Y ese lugar es un lugar religioso, es un lugar de oración, tiene una cruz gigante, ¿no? Tiene una cruz gigante. Pero es que eso es justo de lo que estábamos hablando hace rato, ese papel que juega la iglesia, que primero es la que está ahí a pie del cañón, prácticamente en el homicidio de masa, en los genocidios, ahí está. Y cuando eso acaba y ya se vuelve se va la dictadura, arropa todo eso para ahora cambiarle de nombre y decir, este es nuestro muro de los lamentos, no el judaísmo, pero más o menos, donde puedes venir a... Sí, como aquí si es donde puedes venir a rezar. Ajá. Y aquí es donde sufrimos. No sufriste, güey. Tú estuviste ahí y tú jugaste un papel que no le estás diciendo a la gente, güey. Y que te estás aprovechando de la ignorancia de las personas para utilizar eso ahora en tu beneficio. Y no mames, cabrón. O sea, que la raza no le gusta investigar, o más bien la gente que sufrió esto quiere olvidarlo, güey. Sí. Y quiere encontrar un lugar donde pueda llorar a sus muertos, o donde pueda tener este tipo de ¿Catarsis? No sé cómo llamarle, cabrón. Como, sí, pues puede ser catarsis, y ellos utilizan ese papel para decir, bueno, ahora estamos de este lado, güey. Y los otros también lo utilizan porque dicen que Franco ni siquiera era muy católico antes de la guerra. Franco se abraza al catolicismo para crear esa confusión. Como herramienta de poder. No, de herramienta de poder, pero herramienta también de confusión en una sociedad muy católica donde todavía había muchísimo analfabetismo, una sociedad que venía de la guerra, él medio en conflicto con los papas de esa época, él medio se pone en un lugar de este Estado es también la iglesia. O sea, yo soy también el líder de un culto religioso, que es este nuevo Estado español. Por algo no
por algo no pone un rey, por algo no se pone a él como rey. O sea, es muy cómico lo que hace Franco. Franco quita a quienes habían quitado al rey, pero no devuelve a la realeza. Se pone él en ese lugar. O sea, durante el gobierno de Franco no hay realeza. O sí, más bien, por supuesto que la hay. Nomás. Sí hay realeza, nomás que no le llama así, güey. Exacto. Porque la Copa del Rey pasa a llamarse Copa del Generalísimo, por ejemplo. O sea, son eufemismos nada más, güey. Claro. Sí, a mí me llama mucho la atención, ahorita que dices eso, lo de la comedia, es que toda la historia del franquismo en España es una tragicomedia, güey. Sí. Toda. O sea, la tragedia de obviamente pues decenas de miles de españoles fusilados, presos, humillados, hechos mierda por sin allá. libertades. Sí, exactamente. Expulsados. Y la comedia del clero paseando a Franco bajo palio, güey. O sea, dejando, pues, como si fuera un rey, cabrón, dejando verlo así. La iglesia adopta este tipo de dictaduras porque entendemos que el poder de la iglesia nace con los reyes y con todo este proceso de familias bendecidas por Dios, ¿no, güey? Te cuento una que cosa. Le dan ese lugar. Por ejemplo, en la Plaza Mayor de Salamanca, donde yo estudié, hay relieves que rodean toda la plaza de todos los reyes, ¿no? Con la imagen de los reyes. Y después de, creo que es Alfonso XIII, que fue el último, está Franco. No mames, güey. Sí. En el lugar de los reyes. O estaba, quizás ahora lo sacaron con todos estos años en los que hubo una revisión muy grande de eso. Salamanca es un lugar conservador. Pero cuando yo estudiaba ahí en 2007, 2006, 2008, estaba ahí. Sí. Estaba Franco ahí. Y también es entendible en el punto de la transición de gobierno, ¿no? De que estaban brincando de una monarquía, luego pasaron a una dictadura. O sea, es algo que yo veo reflejado también, no sé si sea porque los españoles llegaron a México, pero en México, güey. O sea, siempre querían meter ese tipo de monarquía. Y cuando pasó lo de los virreyes y cuando pasó lo de Maximiliano, pues ¿qué siguió? Pues una serie de dictaduras, güey. Sí. O sea, como que están esa mutación o esa evolución del poder es como un poco obligatoria dependiendo del lugar obviamente del que hables, pero Juárez, o sea, por más que yo quiera a Juárez, si a Juárez lo dejan, se vuelve un dictador, güey. Claro. Y luego, ¿quién vino? Porfirio Díaz, güey. Y Porfirio Díaz fue un dictador, güey. Sí. Sí. ¿No? Sí, con la... Y la iglesia siempre ahí. O sea, la iglesia siempre ahí. Siempre ahí fue con el que más creció. Güey. Es que lo que pasa es que, sí, eso es un tema mucho más profundo, ¿no? Pero cuando vos a una sociedad no le enseñás lo que es la democracia, es mucho más fácil de que acepte no vivir en democracia, que es la historia de Rusia, por ejemplo. Rusia no tuvo nunca una democracia, entonces para ellos es mucho más fácil aceptar un Putin. No la conoce, güey. México tuvo, ¿no? 70 años de un partido único. O sea, le tenés que enseñar la democracia y es el proceso en el que están. Y ese partido único venía después de Porfirio Díaz. Y por lo que vos decís... Y yo no sé qué tan estable se sienta un pueblo, ¿no? No, se siente estable porque están acostumbrados a eso. Lo que no se siente es libre. Pero porque no saben qué es ser libre. Claro. Hay que aprenderlo. En España... Vinieron de miles de años de reyes, hubo una república, pero esa república fue muy breve, se la comieron los comunistas, no funcionó. Entonces Franco, al paso siguiente, es decir, para este pueblo está mucho más acostumbrado a un rey que a la república. Me pongo yo, creo mi propia iglesia, porque el Opus Dei en parte es crear su propia iglesia también. Sí. O sea, aparte de crear esa iglesia propia, es el empoderamiento pero como matando dos pájaros de un tiro, ¿no? Mi propia iglesia, pero que le cae re bien a la iglesia católica, ¿no? Pero en ese momento no le caían también. Bueno, sí. De hecho, tenían pedos bien cabrones. Hasta que les dieron un montón de dinero unos años en ese después. momento no les caían también, por eso. A mí me gustaría platicarles cómo cierra, esto se los quiero leer, cómo cierra su nota. Les voy a dejar obviamente la nota aquí en todas las fuentes, como siempre lo hago. Ahora sí. Sí, siempre. Sí. No creo. Pero bueno, dice, todas esas historias, las de los asesinatos y desaparecidos, las de las mujeres presas, las de sus niños arrebatados antes de ser fusiladas, robados o ingresados bajo tutela en centros de asistencia y escuelas religiosas, reaparecen ahora con los autos del juez Garzón, después de haber sido descubiertas e investigadas desde hace años por historiadores y periodistas. Quienes las sufrieron merecen una reparación
y la sociedad democrática española debe enfrentarse a ese pasado, como han hecho en otros países. La Iglesia podría ponerse al frente de esa exigencia de reparación y de justicia retributiva. Si no, las voces del pasado siempre le recordarán su papel de verdugo, aunque ella solo quiere recordar a sus mártires. Esto pasa en todos lados donde está la iglesia. Es su misma pinche. Siempre está me llama mucho la atención. Siempre. Me llama mucho la atención que siempre está así, güey. O sea, que cuando escriben de este tipo de situaciones o cuando relacionan al clero en dictaduras o en cualquier caso como de los que vamos a hablar hoy, la introspección y la conclusión del tema y todo lo que se puede aterrizar al final termina ahí, güey. O sea, es eso. Esta podría ser la conclusión de todos los temas de los que vamos a hablar hoy, güey. Y sin duda nos van a venir a decir, pero había un montón de curas que combatieron contra esto. Sí, los hubo, a pesar de la iglesia, no apoyados por la iglesia. Entonces hay que acordarse que cuando uno habla de la iglesia, habla de una institución, de la organización, sí, de una entidad, de una organización jerárquica bien constituida. Y que tiene que políticas, haya habido ¿no? curas a los que estos dictadores, estos genocidas, incluso asesinaron o desaparecieron, no habla de la iglesia, habla solamente de esos individuos en particular. Porque muchas veces no fueron protegidos por la iglesia. Y, por ejemplo, mientras Juan Pablo fue papa, ni siquiera eran reconocidos como mártires. Ni siquiera eran reconocidos como mártires. No, y además era un sector chiquititito, güey. Porque, por ejemplo, en lo de Tlatelolco, adelantamos un poquito, no voy a hablar de Tlatelolco, pero porque tomas el tema, era un pequeño sector de los jesuitas los que estaban a favor de los estudiantes y de los dominicos, pero era un sector chiquitito que incluso fue aplastado por toda la iglesia. Claro, claro. Porque estaba a favor de la ideología estudiantil de ese año. Entonces, pues sí, van a encontrar pues dentro del movimiento gente que se levantó y que formaba parte de la iglesia, pero no mames, son excepciones, güey. Sí, sí, totalmente. De hecho, yo ahora te voy a contar, si querés pasamos a lo de Pinochet y Chile, y te voy a contar de uno muy poderoso que logró de cierta forma oponerse y al que intentaron y nunca pudieron matar. Pero bueno, vamos a ir por partes. Esta historia se inicia con sacerdotes apoyando un golpe y termina con un papa pidiendo clemencia por ese mismo dictador. O sea, la historia cierra redondita de la iglesia. Es un círculo perfecto. En el caso de Pinochet. Casi 30 años de apoyo oficial de la iglesia, de la cual igualmente hubo algunas voces discordantes, y también es importante en el caso de Chile mencionarlo porque eran voces con poder a las que la iglesia de Roma no estaba muy contenta que existieran. Bueno, con el inicio de la década del 70, las dictaduras militares irrumpen con mucha fuerza y con mucho apoyo del servicio secreto de los Estados Unidos, hay que decirlo, y del Secretariado de Estado de los Estados Unidos en el Cono Sur. Chile, Uruguay y Argentina ven desaparecer sus democracias casi en simultáneo. En Chile, el golpe de Estado se da el 11 de septiembre de 1973, cuando se derroca a Salvador Allende. Salvador Allende, presidente que había llegado por primera vez con un discurso de izquierda al gobierno chileno. Un gobierno que estaba teniendo muchos problemas por malas decisiones de Salvador Allende, pero también, y muy importante, por el bloqueo permanente que le hacían todos los sectores de poder, entre ellos la iglesia, que lo trataban de el diablo directamente. Bueno, los militares que toman el poder en Chile claman que van a restaurar la libertad y el orden moral en el país, que consideraban perdido, y se inicia así uno de los periodos más turbulentos de la historia de Chile. Hay que decir, y gracias Corsario por haber iniciado con Franco, que Augusto Pinochet era un profundo admirador de Francisco Franco. Se convierte primero en presidente de la Junta Militar de Gobierno, en el que comienza un proceso de apropiación de responsabilidades políticas orientado a conseguir el pleno control del Estado. O sea, el primer periodo es una junta militar de gobierno, porque ellos decían, venimos, acomodamos las cosas y nos vamos. Hasta que en 1974, un año después, es nombrado jefe supremo de la nación y presidente de la República, y se va a quedar hasta 1990, ¿no? Buscando información, hay una categorización realizada por el sociólogo español Juan José Lins que dice que el régimen autoritario de Pinochet pertenece al subtipo de régimen burocrático militar
en el que los militares tratan de legitimarse a través de la apropiación de valores como el patriotismo, la modernización, la doctrina de la seguridad nacional y los valores católicos. ¿Ok? Él desde muy pronto se da cuenta de que necesita la legitimación a través de la iglesia chilena y de los valores cristianos, y entonces hace una legitimación de su gobierno en lo que este sociólogo llama como carismática. Es decir, una legitimación desde el lado casi de la fe hacia ese dictador. ¿Ok? Muchos de los militares de la dictadura chilena eran católicos. Era algo muy atractivo el hecho para la iglesia de sumarse a este gobierno que carecía de la voluntad general. Entonces, la legitimación de este régimen autoritario se da a través de argumentos religiosos. Se ponen en primera plana valores asumidos y consolidados en una sociedad que ya era católica, como el respeto, la obediencia, la lealtad y la identificación hacia un ser superior. Sin ese nexo ideológico era muy difícil que se sostenga un gobierno militar en lo que había sido hasta ese momento una democracia, como era Chile. 2 días después del golpe militar, apenas 2 días después, y mientras estaban matando y desapareciendo a montones de personas, la iglesia chilena opinó por primera vez acerca del suceso, del golpe. En una declaración, el Comité Permanente de la Conferencia Episcopal de Chile expresa su deseo en la transitoriedad de la intervención militar, o sea, que no fuera permanente, y acá voy a un textual, confiando en el patriotismo y desinterés que han expresado los que han asumido, escuchen esto, la difícil tarea de restaurar el orden institucional y la vida económica del país tan gravemente alterados. Y le piden, unos héroes sin capa, ellos. O sea, ¿no? fíjate cómo consideraban que Salvador Allende había destruido el orden institucional, la vida del país, y estaba todo alterado, y los militares venían a restaurar. La autochaqueta que se estaban dando, sí. Pedimos a los chilenos que, dadas las actuales circunstancias, cooperen a llevar a cabo esta tarea, sobre todo con humildad y con fervor, pidiéndole a Dios que los ayude. ¿Okay? Eso dijo la conferencia episcopal 2 días después del golpe. Bueno, Franco. Pinochet intentó reinventar la imagen de Chile como una sociedad que se encontraba bajo el ataque de elementos extranjeros, algo similar a lo que hizo Franco, que había dicho que España estaba bajo una conspiración judeo-masónica. Que también es como estrategia de las sectas, ¿no? Para ser un enemigo. Obviamente. Que es lo mismo que decía la iglesia contra Tlatelolco, que decía, lo que pasa es que los estudiantes están siendo manipulados por toda una secta comunista, güey. Es lo mismo, güey. Siempre lo mismo. Bueno, así se explica Juan Pablo II, ¿no? A nadie debe extrañar que todo eso lleve a la construcción de un Juan Pablo II. Pero bueno, entre 1973 y 1989, la dictadura militar de Pinochet impone en la sociedad su propia reinterpretación de la historia chilena, fundamentada también en su apropiación de símbolos religiosos y de un discurso basado en la religión civil. O sea, el pinochetismo era una religión civil. El dictador, al igual que Franco, se atribuye un rol sacerdotal, justifica su lucha contra el marxismo y el comunismo como una guerra santa, como una cruzada de la fe contra el mal. Pinochet se presenta como un Moisés designado por Dios, predestinado para sacar a su pueblo del caos, la tiranía y el desorden. Dijo cosas como: la mano de Dios está aquí para salvarnos. Eso fue en octubre de 1973. ¿Esa fue la primera mano de Dios entonces? A un mes del golpe, exactamente. Pero esta no nos gusta, Como decía el Corsario, el régimen se sirve de las escuelas estatales para propagar su ideología y adoctrinar a la juventud. Los creyentes de la religión civil de Pinochet eran este grupo que era absolutamente adoctrinado, ¿no? La mayoría del episcopado, luego de esa primera declaración, se abstiene de comentar la situación. 6 de los 40 obispos se pronuncian a favor del golpe, incluido Juan Francisco Fresno, quien luego va a llegar a ser arzobispo, reemplazando al cardenal Raúl Silva Enríquez, de quien ahora voy a hablar, que fue un gran opositor del régimen.
O sea, era el cardenal de Santiago y se oponía al régimen de Pinochet de manera muy activa. Terminó siendo reemplazado. Bueno, Raúl Silva Enríquez, este opositor, uno de los pocos que hubo con poder, fue reconocido y es reconocido al día de hoy por su valentía y compromiso por los derechos humanos durante uno de los periodos más tumultuosos de la historia del Chile. Él había nacido en 1907, es decir, para el momento del golpe tenía casi 70 años. Es ordenado sacerdote en 1930. En 1961 Juan XXIII lo nombra arzobispo de Santiago y desde esa posición se convierte en una voz influyente en la sociedad. Silva Enríquez se opuso abiertamente a la violación de los derechos humanos bajo la dictadura militar, si bien no se opuso al golpe, se oponía a los abusos y a las violaciones. Recordemos la cantidad de personas que mutiló, asesinó y desapareció Pinochet, utilizando, entre otras cosas, el Estadio Nacional como lugar de tortura. En ese contexto, este sacerdote ofrecía refugio y apoyo a quienes eran perseguidos por motivos políticos y estableció algo que la verdad me voló la cabeza, llamado la Vicaría de la Sociedad, una organización eclesiástica que brindaba asistencia legal y apoyo a las víctimas de violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de Pinochet. ¡A la mierda, güey! ¡Qué descaro, güey! Un aplauso para este sacerdote. La creó en 1976 durante la dictadura militar liderada por Augusto Pinochet. Tuvo la colaboración de algunos otros líderes del interior y abordaban... pero no era del gobierno, sino que él estaba como peleando lo que estaba ocurriendo. Él veía lo que ocurría como arzobispo de Santiago de Chile y preparó esta organización. Ok. Esto lo entendí al revés, güey. Ya. Mientras el gobierno chileno lo amenazaba de muerte y lo intentaba asesinar de diversas formas, ¿no? Oye, fíjate. Sí. Fíjate cómo, o sea, no sé, ahorita estoy cayendo como en un loop que se me está repitiendo y lo tengo que sacar. ¿Sí te has dado cuenta que a lo largo de la historia, de lo que hemos estudiado y hemos hablado respecto de cómo se construye todo el sistema religioso y cómo este comportamiento es una amalgama, o más bien la doctrina es una amalgama que ayuda a que las masas se unifiquen para después pelear por un bien común en una ideología uniforme, ¿no? Uh-huh. ¿No se te hace bien cabrón que las dictaduras con este trabajo religioso les sirva mucho para forjar una sociedad violenta en cuanto a que el ejército está construido de la misma manera, güey? O sea, tiene una construcción en un comportamiento sectario igual. Sí. Entonces, me llama mucho la atención que si bien se utilizó la religión para amalgamar a toda una sociedad, el ejército tenga una naturaleza igual, güey. Bueno, no es de extrañar que los ejércitos latinoamericanos siempre tenían vicarías, sacerdotes adentro. No, pero toda su estructura es sectaria, ¿no? Es el comportamiento. Toda estructura vertical es sectaria en un punto porque necesitas seguir al de arriba, ¿no? Pero también creo que en el ejército... Pero el ejército se maximiza, ¿no? Pero pues es que ¿qué tipo de organización necesitas para poderle decir a los de abajo, güey, es que te tienes que ir a matar y a morir? O sea, sí necesitas tener cierto control sobre... Ese es justo el punto. O sea, que la estructura del ejército y la forma del ejército pudo haber nacido a partir de las creencias. Por eso los militares nunca entendieron la democracia. No, es que o sea, ¿qué tan efectivo sería un ejército donde los rangos de abajo pueden cuestionar a los de arriba? Pero además lo usan de excusa. O sea, esa cosa sectaria que él dice, porque la obediencia de vida, o sea, es esa obediencia de vida que en Argentina incluso fue ley hasta que se declaró inconstitucional, te dice, no, bueno, yo estaba haciendo caso, yo asesiné, pero porque estaba haciendo caso a los de arriba. ¿Cuántas veces hemos visto eso en el nazismo? En chingo de casos. Ahí está, güey. Sí. Bueno, pero volviendo al caso de este tipo que es una excepción, este Enríquez, hacía su labor de la Vicaría de la Sociedad denunciando incluso internacionalmente en circunstancias muy peligrosas, enfrentando represión y hostilidad del gobierno. Fundó la ayuda social de las iglesias cristianas para ayudar a los necesitados y luchar contra la pobreza en el país. En paralelo,
recibió amenazas permanentemente, pero no lograron, por la popularidad que tenía, no lograron asesinarlo y terminó muriendo en democracia en 1999. Pero sí fue depuesto de su cargo de arzobispo y se puso a este tipo Fresno, que era uno de los que se había declarado a favor del pinochetismo. O sea, el Vaticano lo removió de su cargo y puso a uno favorable a ellos, ¿no? Que es justo el ejemplo de lo que decías antes, ¿no? O sea, cuando hay uno que va en contra, la organización lo... Sí, lo tuvieron que aguantar un tiempo porque hubo hasta que llegó Juan Pablo II, que es el que lo depuso. Sí. O sea, mientras hubo otros papas, tuvieron que aguantar que estuviera. Pero, mientras tanto, la iglesia activamente, no solo Fresno, sino que la iglesia activamente apoyaba a Pinochet. Los individuos más destacados, por ejemplo, es el padre Raúl Hasbún, que era un destacado miembro del clero chileno que respaldaba públicamente el régimen militar, apoyó las acciones del gobierno, fue funcionario del gobierno, pero además era quien intentaba cohesionar a la sociedad para llegar a una situación de decir, bueno, esto es lo que tenemos, vamos a buscar una paz social, como decía el Corsario, acomodada a los valores religiosos, ¿no? Ocupó, como decía, varios cargos de gobierno, Hasbún, inclusive un puesto en el Consejo de Estado, una institución creada por Pinochet para asesorar al gobierno militar. O sea, en la asesoría del gobierno militar había un sacerdote, obviamente que no llegó por sí mismo, sino que impuesto por la Iglesia Católica, ¿no? La gente que se oponía al régimen militar lo tenía como un enemigo directo por el poder que tenía. Y en simultáneo que ocurría esto, como les decía, Fresno reemplaza al cardenal Silva. Y ahí volvemos a lo que dice Alejandro. Esta estructura sectaria que es el ejército se cohesiona con esta otra estructura sectaria por excelencia que es la iglesia. Trabajan en absoluto conjunto y con reglas en común. Y se sienten muy a gusto juntas, güey. Exacto, sí. Exacto. Sí. Bueno, este nuevo arzobispo, Fresno, muy conservador, alentaba los ánimos del dictador y de su círculo. Tanto es así que la esposa de Pinochet dijo que cuando llegó Fresno, el Señor había escuchado sus oraciones. Pinochet lo quería mucho, apreciaba sus esfuerzos, suscitaba confianza entre los militares. Fresno le hablaba a los militares, devuelve un cargo que no existía más, que era el de canciller en la Universidad Católica, que Silva había dejado por la intervención de las Fuerzas Armadas en el ámbito universitario. Fresno lo retoma, o sea, vuelve a mezclar educación con ejército, con religión, y Fresno se convierte en un interlocutor muy fuerte de los opositores que buscaban el regreso democrático, y empieza de cierta forma Fresno a delinear una oposición con la cual Pinochet pudiera estar dispuesto a hablar. Es decir, dejando claro quienes nunca podían estar en esa coalición, que eran los comunistas, que eran los defensores de los derechos humanos, de decir, bueno, sabemos que esto en algún momento se va a acabar, seamos rápidos como iglesia de acomodarnos a este rol de intermediadores con la sociedad civil, de intermediar, pero eligiendo quiénes son aquellos con los que estaríamos dispuestos a hacer una transición democrática. ¿Ok? Entonces, él era una voz que intermediaba. ¿Okay? En el contexto de todo esto y en el medio de todo esto, ¿qué ocurre? Llega nuestro héroe, nuestro hombre más querido, nuestro ídolo a Santiago de Chile, que es Juan Pablo II. Juan Pablo II llega a Chile en 1987. Desde 1983 ya se venían desarrollando protestas populares contra la dictadura. Entre 1983 y 1987, cuando llega Juan Pablo II, había habido más de 20 jornadas de protesta contra la dictadura, con mucho riesgo, por supuesto, para quienes protestaban. Todo esto en el contexto de que estaba Fresno, que había sido impuesto por Juan Pablo II. Juan Pablo II llega y
lo primero que hace entre el 1 y el 6 de abril, cuando visita Santiago, se esperaba, y sobre todo los grupos opositores al régimen, porque ya Pinochet venía en caída en el 87, tenía mucha oposición, se esperaba una visita muy protocolar y fría de parte de Juan Pablo II. No se esperaba que diera señales que le dieran apoyo a Pinochet, porque ya Pinochet venía en bajada, y la verdad que Juan Pablo sabía de que ya había conversaciones para una transición democrática. Pero bueno, Juan Pablo II llega, es recibido en el aeropuerto por Augusto Pinochet, la esposa de Pinochet y otros jerarcas de la dictadura. En esos días se reúne con pobladores, visita ciudades como Punta Arenas y Puerto Montt. Él ve en primera persona represión y heridos por parte del ejército durante una beatificación de Teresa de los Andes en el Parque O'Higgins. O sea, él ve cómo era la represión, y sin embargo, cuando visita el Palacio de la Moneda, que es la casa de gobierno en Santiago de Chile, se llama Palacio de la Moneda, es donde fue asesinado Allende, o se suicidó, nadie, ni Pinochet, esperaba lo que iba a ser la conducta de Juan Pablo II. Juan Pablo II rompió todos los protocolos, visita el Palacio de la Moneda. Esto estoy tomando un artículo del País de España de esa época, escrito por Juan Arias, que se llama "El Papa rompe el protocolo a favor de Pinochet". ¿Okay? Por supuesto. Recordemos el lugar donde había muerto Salvador Allende. Los obispos preveían que iba a ser una visita rápida y formal, más o menos media hora de conversación con Pinochet, y que luego no iba a haber misa, y que el Papa y Pinochet no iban a aparecer juntos, ni en un balcón ni en ningún lado. Pensemos que Pinochet, aprovechando que llegó el Papa, llenó la Casa de la Moneda de sus adictos, de sus seguidores, y también los alrededores. O sea, pero no esperaban mucho del Papa, ¿ok? Los patios internos del palacio estaban llenos de gente, pero una vez que el Papa entra al palacio, hizo lo que se le ocurrió. El coloquio con el general duró 45 minutos en lugar de media hora. Se asomó a 3 balcones del palacio junto a Pinochet, o sea, al lado de Pinochet, para saludar y bendecir a la gente fiel al gobierno. En uno de los balcones interiores que da al patio de los Naranjos, mientras el Papa bendecía a la gente, Pinochet detrás de él alzaba los brazos como si lo abrazara. No había prevista oración, como les dije, ni misa, pero al final el Papa le concedió al presidente el regalo de rezar juntos en la capilla del palacio. El Papa se arrodilló en un reclinatorio con Pinochet arrodillado. Quiso estar al lado, pero había tanta gente que se arrodilló atrás. Los 3 rezaron, porque estaba la esposa también de Pinochet. Cuando Juan Pablo II se levantó, la esposa de Pinochet se tiró a los pies para que el Papa la bendiga. Juan Pablo II recorrió salón a salón del palacio, que como les recuerdo estaba lleno de seguidores de Pinochet. Hubo intercambios de regalos. Uno a uno iban desfilando los funcionarios y la gente del ejército, y él los iba bendiciendo a todos. Estaba Juan Pablo Papa, siendo Juan Pablo. Juan Pablo y Pinochet, uno al lado del otro, y los dos recibían, tipo como cuando se entrega la Copa del Mundo, pero recibiendo fanáticos. La gente le besaba el anillo a Juan Pablo, que se dejó recibir por todos. ¿No sabía a ese nivel? No el de cuero. Les encanta no el que de les cuero. besen. El de la mano. Okay. La gente llevaba bebés en brazos. Juan Pablo los tocaba. Recordemos los seguidores de Pinochet. No. Bueno, el general Pinochet tuvo que lavarse las lágrimas de emoción. Claro, no podía creer la legitimación política y social que le acababa de dar Y oficial, Juan Pablo, sí. El clima era de fiesta, había sorpresa incluso en los funcionarios de Pinochet. Nadie esperaba ese apoyo de Juan Pablo II. Nadie. Había visto protestas Juan Pablo cuando había llegado contra el gobierno, le habían ido a pedir a él. Le cantaban: "Carol Goitila, llévate a este gorila. El pueblo cristiano está en contra del tirano", le cantaban. Y Juan Pablo lo que pidió fue que se pacifiquen, y que era un pueblo de paz y que iban a encontrar la paz. O sea, los cristianos comprometidos, a quien se habían sorprendido de la actitud de simpatía del Papa, intentaban explicarlo afirmando que también Jesús de Galilea entraba en la casa de los pecadores.
Así que no se sabe qué le había prometido Pinochet, después se supo, porque la constitución es una constitución totalmente conservadora y totalmente apegada a los valores y al poder del catolicismo. Y lo que se sabe es que mientras esto ocurría, los pobres de las barracas, para conseguir un trozo de tierra para plantar algo para comer, necesitaban ocuparlo a la fuerza, arriesgando la vida. Al Papa le habían entregado una foto de 700 chilenos de la oposición desaparecidos, un grupo de presos políticos en ese momento, y esperando la visita del Papa llevaba 37 días de ayuno y estaban al borde de la muerte. Raúl Silva Enríquez no había podido hacer una mediación. Habían sido asesinados durante el gobierno de Pinochet 5 sacerdotes, 100 sacerdotes habían sido expulsados del país, y mientras tanto Juan Pablo hacía todo esto. Y lo que dijo en su largo discurso en la conferencia episcopal en Chile, Juan Pablo fue: contribuid con todas las fuerzas a rechazar y evitar la violencia y el odio en Chile, dijo Juan Pablo. Ya llegaste tarde. Proclamen vuestro amor preferencial a los pobres, no exclusivo, no excluyente, pero sí fuerte y sincero, y que se haga operante combatiendo cualquier forma de miseria material y sobre todo espiritual. No se quiso meter en la cuestión del regreso a la democracia, dijo que cada país tenía el derecho a su soberanía sin injerencias externas que pretendan torcer y sojuzgar la voluntad nacional, y que no se podía instaurar un gobierno político que la mayoría de los chilenos no aprobaran. O sea, para él, los chilenos no querían democracia y que entonces no había que joder. ¿Okay? Y que el riesgo de eso era que se desembocara en un sistema socialista. Y eso no lo queremos. Nunca nada rojo. Sí. Bueno, finalmente esto no le sirve de tanto a Pinochet porque él hace un plebiscito en el 88. Hay una famosa película maravillosa que se llama No, en el cual se plebiscita la continuidad de Pinochet o no, o sea, o la vuelta a la democracia, y gana la vuelta a la democracia. El régimen se estaba acabando, empieza una fase de institucionalización hacia la democracia, se empieza a dictar lo que va a ser esa constitución que lo va a proteger y le va a dar impunidad a Pinochet y a su gente, pero en la cual la iglesia tiene tanta intervención que se logra, por ejemplo, que no haya ley de divorcio, que no se hable de educación sexual en los colegios, que no se legalice la píldora del día después, que no pueda haber ninguna discusión, por supuesto, sobre el aborto, que la homosexualidad siga estando penalizada en Chile. Todo eso sale incluso con la democracia, una democracia en la cual la iglesia actuó como mediadora para acomodarla a sus intereses. Así es el regreso a esa democracia de Chile, pero no termina así la historia entre Juan Pablo y Pinochet, porque muchos años después, el 10 de febrero del 99, mientras Pinochet estaba preso en Inglaterra esperando la extradición a España por parte del juez Baltasar Garzón por los asesinatos, Juan Pablo II, a través de su vocero Joaquín Navarro Valls, hicieron los esfuerzos diplomáticos para pedir clemencia a favor del dictador Augusto Pinochet, diciendo que Pinochet no podía ser juzgado por un juez extranjero y que tenía que ayudárselo a que pudiera volver a Chile, donde se aseguraba la impunidad. Esto tenía que ver con que el cardenal Sodano, que era el hombre más poderoso y de quien vamos a hacer un episodio porque se lo ha llamado el diablo en pleno Vaticano, el cardenal Sodano había ejercido muchos años en Chile y era muy amigo personal de Pinochet. Y eso tuvo que ver con la intervención del Papa para protegerlo a Pinochet. Así que así terminó el vínculo entre ellos dos. Ah, madre, güey. Qué fuerte. Pues lo mismo, un poco más de lo mismo. Pero bueno, no solo en el exterior ocurrieron estas cosas, ¿no? ¿En México pasó algo también o terminamos acá? En México, en México tenemos un evento que marcó la historia de nuestro país para mal. No, yo iba a decir en algunas cosas para bien, pero no hay ninguna cosa para bien. No hay nada rescatable, creo que no. Creo que lo rescatable de lo que ocurrió en el 68 fue que el pueblo estaba pues levantándose en contra de un gobierno, ¿no? De un sistema y con una corriente mundial, obviamente, pero que yo creo que no hemos visto a ese nivel, al menos en nuestro país,
habla de los jóvenes unidos por un bien común. No sé si era el mejor bien común, pero sí estaban unificados en contra de un gobierno que ya había demostrado pues hacer muchas mamadas, ¿no? Los indicios históricos que tenemos indican que la mayor parte del clero, obispos, laicos y dirigentes que apoyaron durante este conflicto al presidente Gustavo Díaz Ordaz, no validaron la represión a los estudiantes, pese a que la mayoría de los obispos obviamente guardó silencio ante pues esta brutal masacre que se vivió en Tlatelolco. Pues la jerarquía se vio obligada a pronunciarse de alguna manera y lo hicieron con un muy tibio mensaje. ¿Querés poner, perdón, antes de que sigas, un pequeño contexto para aquellos que no son de México sobre qué fue la masacre de Tlatelolco? Claro, la masacre de Tlatelolco, bueno, en el 68 se vivió un movimiento mundial, ¿no? En donde, pues, de alguna manera el socialismo y todo las corrientes que derivaban de ahí estaban teniendo un cierto auge, ¿no? El mayo francés, el cordobazo en Argentina, exacto, y otros más. Exacto. Entonces, en México había una característica que no había en otros países y era que iban a hacer las Olimpiadas. Sí. Entonces, el gobierno de Díaz Ordaz necesitaba de alguna manera reivindicarse por un pedo histórico, ¿no? México, si repasamos la historia, de alguna manera, pues recordemos que la iglesia entra a un conflicto armado en el 26 y el 29, pierde, es perseguida, es marginada y tolerada entre el 40 y el 60, y bueno, pues a raíz del conflicto estudiantil, Díaz Ordaz busca legitimarse, ¿no? Díaz Ordaz busca tener a la iglesia de su lado y pues se va a ver reflejado en todo este conflicto. ¿Qué es lo que ocurre? Pues en Tlatelolco la desesperación de Díaz Ordaz llega a su límite porque están queriéndose para él boicotear la imagen pública de México ante el mundo y ordena la matanza de los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Aquí hay todo un contexto, toda una historia que no vamos a abarcar en este episodio. La fuimos a visitar con Bobby y Durán. Sí. Nos comimos un heladito en nuestro último viaje. Sí. Que sería interesante algún día hablar de todo lo que ocurrió aquí, pero pues básicamente... Sería interesante hablar de la segunda parte del capítulo de Bach también en algún momento. Muy interesante. Sí. Muy interesante. Quizás no tanto. Pues prácticamente los fusilaron, güey. Fusilaron a los estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. Con tanques y la madre, ¿no? Sí, todo el ¿cómo se llamaba? El poder del ejército. Olimpia, ¿no? Se llamaba el grupo de uno de los grupos de militares que se encargaron de hacer esta masacre. Pues prácticamente mataron un montón de gente, la metieron a chingos de camiones, los desaparecieron los cuerpos y el día siguiente estaba la plaza limpia sin una gota de sangre y como si no hubiera pasado nada, güey. No se habló de nada, nadie dijo nada, las noticias se callaron el hocico. Como Tiananmen en China. O sea, igual. Sí. Y ahí, ¿cómo hablas de democracia en una circunstancia así, no? Si no lo dicen los medios, todo desaparece, la justicia no actúa. ¿Es democracia eso por más que se haya votado? Yo digo que no. No, pues no, güey. No. No. Entonces, es ningún tipo de libertad se puede advertir de ahí. Y bueno, pues ahora... lo que nos atañe en el episodio de hoy es qué papel jugó la iglesia, güey, ¿no? Sí. ¿Qué hizo la iglesia? ¿Por qué uno se esperaría que una institución que pregona amor al prójimo, todo el cristianismo, ¿no? Todas las ideas judio-cristianas, pues hubiera adoptado una postura en la que hubiera apoyado a aquellas personas que estaban siendo víctimas, ¿no? Pero el 9 de octubre de ese año, pues el arzobispo Ernesto Corripe Ahumada firma un texto en el que pues llaman al diálogo y con insistencia, pues sí rechazan violencia, exaltan la paz, hacen un llamado tanto a los estudiantes como a las autoridades, ojo, como si se tratara de dos fuerzas en igualdad de condiciones, güey. No mames.
Es lo que Típico, está cabrón. Típico. El texto de los obispos admite, obviamente, la supuesta manipulación de la juventud, pero tiene pues la virtud de no elogiar la represión del gobierno ni clamar las medidas tiránicas de Díaz Ordaz, a diferencia de otros grupos fácticos que legitimaron el deplorable desenlace, ¿no? Como muchos empresarios, como medios, como sindicatos y pues numerosos intelectuales. Como Bobby siempre, ¿no? Que siempre lo reivindica cuando hablamos en privado. Yo soy como Salinas Pliego, ¿o qué? Pero sin dinero. Sí, güey. Yo les quería contar esa anécdota porque cuando estaba leyendo pues todo lo que escribe Bernardo Barranco, que bueno, muchos ya lo han leído y nos han mencionado en los comentarios que es famoso por hacer este tipo de estudios. Ernesto Corripio Ahumada fue el cardenal primado de México. Ernesto Corripio Ahumada es de Tampico, Tamaulipas, güey. Mira. Sí, no solo es de Tampico, Tamaulipas, sino que es una persona que fue muy cercana a mi familia, güey. A ver, sí, quiero saber eso. Yo no sabía mucho, yo no lo conocí, pero yo tengo primos y mi mamá tiene primos que son parientes de Corripio Ahumada. Mira. No, de hecho, Corripio Ahumada casó a mi abuelo. Ok. El abuelo de la y enganga. bautizó a El la abuelo mayoría de la mis enganga. tíos, güey. No, sí, el abuelo de la enganga. Espectacular. Sí. Espectacular. Es una persona que fue muy cercana y al estar como que estudiando esto me lleva a entender un poco la estructura, ¿no? Como la estructura de la iglesia es pues política. No puedes salirte del huacal porque si bien Corripio Ahumada tuvo muchas cosas buenas en Tampico, hizo cosas buenas en Tampico, al menos públicas, lo que la gente puede advertir de él, pues estuvo metido en algo que tenía que dar la cara y que lo hizo mediante un diálogo, un texto culerísimo, güey, que no reivindicaba nada, ¿no? Pero que era la postura de la iglesia y era la que le estaban ordenando hacer, ¿no? Y es aquí donde te das cuenta de cómo funciona, ¿no? Cómo funciona una institución en la que, a ver, nos vamos a subir en este tren y se tienen que subir todos, güey. Claro. Y empezando por ti y tenemos que dar esta postura. Y cómo esta postura siempre es tibia, ¿no? Sí. O tibia o mala directamente, ¿no? Ajá, pero ante un asunto así en donde ya hay muertos y de que es obvio que que hubo una masacre, ajá, no reivindicas la masacre, pero sí lo haces, ¿no? Al mismo tiempo. Y con este diálogo medio pinchón que pues prácticamente violaría todas las ideas del Cristo, cabrón, ¿no? Del no seas tibio, cabrón, ¿no? Claro. Es lo primero que decía, ¿no? Sí, entonces, totalmente. Me manda la chingada esa parte. Pero bueno, a partir del movimiento estudiantil del 68 ya nada fue igual en el México contemporáneo. Se van a operar cambios graduales que alcanzan pues a la propia iglesia mexicana. Ante este movimiento estudiantil, los obispos obviamente fueron ambiguos, no tenían ningún valor civil, no existía el valor civil de la denuncia. Claro. No han cambiado mucho, es la verdad. No les importaba realmente. Sí, no les importa hoy en día tampoco, ¿no? Claro. Sí, cada que pueden siguen igual de conservadores y como dice Bernardo Barranco, como obcecados. Hace 50 años, pues, lamentable episodio pues simbra todo el confort y toda la estructura de una iglesia de la jerarquía católica que pues está luchando por reacomodarse, ¿no? Como les estaba platicando hace rato, de todo el poder de los gobiernos emanados de la Revolución Mexicana. Hay que recordar que la iglesia entra a un conflicto armado, como les dije, es perseguida y luego es marginada y tolerada, y a raíz de este conflicto estudiantil, pues Díaz Ordaz intenta llegar a legitimarse con ella, ¿no? Obviamente hay sus excepciones como en todos los movimientos, como les decíamos al principio. En este caso la excepción es Sergio Méndez Arceo, quien se pronuncia a favor de la causa universitaria y condena pues esta represión estudiantil. En general predominó el silencio. La iglesia
mantuvo un silencio casi total ante todo lo que estaba ocurriendo. Prácticamente bueno, tampoco es una si... religión tan importante en México, ¿no? Como para que tuviera que decir algo. Sobre todo en el 68, ¿no? Habría que buscar los índices de catolicismo en el 68, deben ser el 93% en México. Y acordémonos del Concilio Vaticano II, ¿no? Que había ordenado ¿cómo era? Ayornamiento, que pues para los que no sepan era la adaptación o la nueva presentación de los principios católicos a lo que era el mundo actual y moderno, ¿no? Siendo por eso el objetivo fundamental todo lo que se había dicho en este concilio, que en este concilio estuvo Corripio Ahumada también. Ok. Entonces, pues con el ánimo de llegar a ese tipo de unificación, pues la iglesia empieza como a dar acceso a unas nuevas posturas, que es prácticamente lo que está pasando ahorita, ¿no? El Papa de ahorita quiere como abrirse a las nuevas ideologías y todo, y es un proceso en el que va a haber un conflicto interno, porque hay quien está de acuerdo y hay quien te manda el chorizo porque quiere la iglesia de siempre, ¿no? Y generalmente gana la iglesia de siempre. Bajo ese, pues naciente estado de ánimo, algunas estructuras del episcopado fueron, pues, empezaron a avanzar en cierta manera intelectual, y también organizaciones de laicos, ¿no? Está el MEP, por ejemplo, de los jesuitas, está la YOC, está el Secretariado Social Mexicano, la SSM, y bueno, pues hay varios movimientos que la mayoría son conducidos por jesuitas y creo que algunos de dominicos. Pero bueno, la jerarquía entonces, a diferencia de la actual, tiene una vigorosa presencia en la sociedad, y esto es a lo que quería llegar, una particular vitalidad asociativa, porque estaba hablando Vasco de cómo era la sociedad católica en ese entonces, y tenemos, por ejemplo, un grupo como Acción Católica que agrupaba cerca de 500,000 de militantes. Wow. Tan solo la rama de mujeres adultas superaba las 350,000 adherentes. Era un espacio poderoso de la asociación y la organización social que alterna al Estado corporativo, que es manejado por la Iglesia. El movimiento estudiantil del 68 representó la fisura de sectores progresistas minoritarios que fungieron como vanguardia, que incluían a jesuitas, a dominicos, que sostenían la CUC en Ciudad Universitaria, y numerosos laicos que batallaron frente a una jerarquía medrosa. Esto es prácticamente tomado literal de textual, lo que escribe Bernardo Barranco. Ajá. Y aquí vienen ejemplos. Bernardo habla de José Álvarez y Casa, padre de Emilio, prominente laico director de Cencos. No terminaba él de defender a los estudiantes cuando era desafiado por Anacleto González Flores, presidente de la Unión de Católicos Anticomunistas, mientras a Pedro Velázquez de la SSM le preocupaba la acechante represión al poderoso arzobispo poblano Octaviano Márquez. Hablaba por teléfono con el presidente Díaz Ordaz para expresarle su apoyo incondicional de la jerarquía eclesiástica contra los comunistas. El sacerdote Jesús García, uno de los 37 firmantes de una valiente carta de sacerdotes que reivindicaba la lucha de jóvenes, publicada el 1 de septiembre de 1968, recuerda cómo fueron descalificados ante la opinión pública. La iglesia estaba en un conflicto entre, si bien se había dicho en el concilio que iban a llevar a una nueva mutación del sistema conforme a los intereses actuales del mundo, pues en México no estaba pasando eso. Claro, en México no estaba pasando. Sí estaban unos apoyando y subiéndose a esa carta, que al parecer era la que se estaba ordenando, pero las órdenes de la iglesia en México eran apoyar el gobierno de Díaz Ordaz. Claro. Como lo hemos visto y como lo hemos analizado en todos lo que ha ocurrido. La iglesia ¿cómo se llama cuando los camaleones toman el color de la... Sí, se acomodan, se camuflajean.
Sí, al sistema que tenga el poder. Semimetizan, exactamente, esa es la palabra. Semimetizan. Y esto a mí es lo que me manda la chinga, y es cuando encuentro las similitudes que les hablaba entre lo que ocurre con Franco, lo que ocurre con Pinochet y lo que ocurre con México. O sea, siempre, y si nos vamos a lo largo de los sucesos, no solo Tlatelolco, sino Porfirio Díaz, cuando la iglesia se sintió aplastada por los movimientos anticlericales, a lo que acudía era a lo que ella conoce, güey, a lo más cercano a una monarquía, a una dictadura. Ella es de ahí donde se quiere sostener. Y esto me parece que es lo que tenemos que rescatar de un estudio así. O sea, de ver cómo se comporta, cómo al final siempre va tras el poder. Claro. Siempre. No, Totalmente. esto no va a cambiar, y nunca hemos visto a esa iglesia que apoya a las minorías. No, apoya a las mayorías que generalmente están con el poder. Y cuando lo llegan a intentar hacer es pues por conseguir poder o mantener el que tienen, ¿no? Las mayorías, claro, las mayorías que tienen la lana, güey. O sea, porque a veces las minorías es la pobreza, la mayoría es la pobreza, perdón, pero es la minoría ideológica, güey. Oye, creo que podríamos resumir todo este episodio con: no espero nada de ustedes y aún así logran decepcionar. No espero nada y estoy desilusionado. Es terrible, es muy devastador, güey. Sí, está feo. Este es un capítulo triste. Sí. Como siempre que estudiamos estas mamadas terminamos creo que si pudiéramos recortar las conclusiones de los episodios donde hablamos de estas cosas, prácticamente son las mismas, güey. Y bueno, pero ya los hicimos reír mucho hace un par de episodios. Les toca esto, porque si no les toca una amarga, pero yo creo que entonces tendríamos que balancear e ir preparando la segunda parte. Es importante que se sepa que no es solo que la iglesia se protege a sí misma. La iglesia construye, en Occidente al menos, toda una estructura de poder que se repite en distintas instancias, porque estoy seguro, me quedé pensando en lo que decía Ale, estoy seguro de que los ejércitos sin la influencia religiosa, y si no tuvieran tanto poder quienes son profundamente religiosos y los valores de todo el catolicismo más rancio, serían distintos. Es probable, sí. Pero bueno, no sé. Lo bueno es que nuestro actual gobierno no está metido en ningún tipo de no salía, ¿no? Con ningún cristianismo. No, y en ningún lado, no. Lula no llegó con los votos de los evangélicos. No. Acá Milei y Massa no tienen candidatos evangélicos en sus listas. O sea, cambiamos Trump a uno por otro. En Estados Unidos tampoco, ¿verdad? Estados Unidos, el país más laico del mundo. Sí, olvidate. Bueno, muchachos, pero más allá de eso... díganme cosas que me hagan feliz, 2023 es el año de herejes en Patreon, más allá de eso. Entonces, es muy importante que ustedes se suscriban a Patreon. Le queda muy poco a 2023. Entonces, ¿saben qué va a pasar ahí? Que 2024 va a ser el año de herejes en Patreon. Entonces, aprovechen mientras 2023 es el año de herejes en Patreon. Tienen descuento para el show del 20 de enero, Jacobo Greenberg, obsesionados con Jacobo Greenberg y análisis de canciones. Tienen, por ejemplo, declaraciones desde el corazón, y hablo en serio, de Bobby, hablando de salud mental. Fe de ratas. Tienen los contenidos de Alguien Larva. se equivocó en un episodio y nos aclaró qué pasó. Ni siquiera tengo claro, lo peor es que ni siquiera tengo claro si me equivoqué, porque la fuente no está más. O sea, no puedo saber si me equivoqué o si era una fuente falsa. Me encantaría saber eso. Pero bueno, no sé. Hubo 2 o 3. Quiero agradecerle a los Patreons que se pusieron a buscar el archivo. Viste que en internet queda el Internet Archive. Sí, también está borrado. Es muy clara la fecha. La fecha es después de que estudiamos. El 2 de noviembre borraron toda la página. Bueno, no importa. Contenido de Larva, el contenido de Caro Hernández Solís, las cosas que nos deja el Corsario sobre música, sobre el Poder Judicial, en fin. Patreon. Sobre la neurodivergencia. Patreon, 2 contenidos por semana, nunca fallamos, así que suscríbanse, que nos ayuda un montón. Van a volver a las reuniones en vivo con los Patreons. Ahora para fin de año vamos a tener una reunión en vivo con los Patreons. Así que, nada, suscríbanse a Patreon. Vayan a vernos el 20 de enero, que todavía quedan algunas entradas. Acá queda en la descripción. ¿Y qué más, Corsarito?
Chunchos. Y pues no se olviden de los productos que tenemos en Chunchos. Herejes tiene bolsas, tazas, playeras. Más playeras. Muchas cositas muy bonitas que usted se puede poner. Vaya a chunchos.mx para que pueda ver esos diseños tan chingones. El último diseño, como le decíamos, es una chulada. Vaya a verlo, cómprelo y acuda a nuestro en vivo disfrazado de herejes. Eso. Y si no les alcanza con vernos los domingos, además de que están los vivos con Caro Hernández Solís, ha terminado la primera temporada de Hundidos, pero el Bobby y yo hacemos estupideces todos los días de la semana a las 11 de la mañana. Así que pueden acompañarnos en Chismecito Mañanero. Contestamos mails viejos con comediantes, hablamos de deporte. Es como un programa de radio. Anotamos gente en una Death Note. Anotamos gente en la Temoris Note. Pueden acompañarnos en Chismecito, les prometemos que se van a divertir. Ha estado el Corsario y esperemos que alguna vez pueda volver a estar con nosotros. Sí. Y si no, igual hablamos mal de él en todos los programas. Sí. Está en espíritu. Sí, exacto. Malditos. Y bueno, eso es todo. Pues ya está. En redes sociales nos encuentran en todos lados como Herejes el Podcast. A veces con un guión bajo, a veces no. Póngale, somos los del Galileo con lentes. Y mis compañeros están como Vasco.hereje, Corsario.hereje. Yo soy Bobby.hereje. Y este fue otro domingo de no ir a misa y escuchar Herejes el Podcast. Eso. Adiós. Adiós.